Cultura Wari. Se localizó en el departamento de Ayacucho, en la sierra sur del Perú. Fue descubierta por el médico y antropólogo Julio César Tello. La cultura Wari se desarrolló entre el siglo VII y XIII después de Cristo, en el periodo denominado Horizonte Medio. La cultura Wari es la fusión de la cultura Nazca, Tiahuanaco y Huarpa. Es considerado como el primer imperio en el Perú antiguo. La ciudadela Wari. Wari deriva de la lengua aymara Wari, que significa la vicuña y representa la riqueza del reino animal de los Andes. El complejo arqueológico ocupa un área de 1.600 hectáreas, de las cuales 400 hectáreas corresponden a la zona urbana. Está dividida en dos zonas, zona urbana y zona periférica. La zona urbana está fortificada con 3 anillos de murallas defensivas, que medía hasta 8 metros de altura, construida con piedras y barros. Tenía 2 puertas de acceso principales. Una de las puertas servía para el ingreso de los viajeros hacia el centro de la ciudad y la otra puerta para salir de la ciudad. Hoy en día aún siguen las excavaciones de este centro arqueológico. La capital de la cultura Wari estaba ubicada al noreste de Ayacucho. El área urbana ocupaba entre 1.000 y 1.500 hectáreas. Los Wari fueron los primeros en desarrollar la idea de ciudad en el área andina. Levantaron grandes complejos arquitectónicos con enormes muros que encerraban las casas, almacenes y plazas. En el área central se ubicaban grandes terrazas y recintos amurallados con edificios interiores. Tenía capacidad entre 35 y 70,000 personas, pero solo tuvo una población de entre 10 y 21,000 habitantes. Se dividió en barrios: Checohuasi, Moraduchayoc, Capillayoc y Ushpacoto. La arquitectura Wari es importante por sus construcciones urbanísticas. Fundaron numerosas ciudades llamadas cabeceras de región, cuyo objetivo era el control de sus pueblos sometidos. En su diseño se emplearon plazas, canchones, corredores, cuartos rectangulares, galerías, barrios y cámaras subterráneas. La cultura Wari se extendió hasta Cajamarca y Lambayeque por el norte, y Cusco y Moquegua por el sur. Además llegó al callejón de Huaylas, La Libertad y Sicuani. La cultura Wari se caracterizó por su elevado desarrollo urbano y sus ricas expresiones artísticas en los campos de la cerámica y la textilería. Cerámica Wari fue polícroma. Utilizaron el color rema rojo, marrón y negro. Destacan los tazones y vasos ceremoniales. Los Wari utilizaron moldes para aumentar la producción de las cerámicas. Tejido Wari. En el arte textil alcanzaron niveles de excelencia. Utilizaban telas finas como la lana de alpaca y de vicuña. Además, tenían gran colorido. Los tejidos Wari son de calidad inigualable, tanto en la técnica de tejido como en la finura del hilado. Asimismo, en la estilización y armonía de diseños y color.
En quechua la palabra huari significa indómito y agreste. Los huari realizaron obras de canalización y drenaje y crearon andenes en las laderas de los escarpados cerros, logrando ampliar la superficie cultivable. Su economía estaba basada en la agricultura de productos como el maíz, la papa y la quinoa, así como en la ganadería de llamas y alpacas. Religión. Su dios supremo fue Huiracocha, el dios Visco. Las principales ciudades construidas por el Imperio Huari son Piquillacta, en Cusco, Cajamarquilla, en Lima, Huarivilca, en Junín, Huiracochapampa, en La Libertad, Cerro Baúl, en Moquegua, Pachacámac, en Lima, Vilcascuaín, en Ancash y Marcahuamachuco, en La Libertad. Alfarería. En Huari existieron pocos objetos de metal. Usaron plata, oro y cobre en la fabricación de adornos y útiles diversos. Además, se encontraron objetos labrados en turquesa, obsidiana, hueso y concha. En las ciudades Huari tenían reservorios de agua con una red de distribución mediante canales de piedra, abiertos y cubiertos, que en muchos casos pasaban por debajo de los muros, atravesando los recintos. Sus edificios eran relucientes de hasta 3 pisos. El Imperio Huari contaba con una amplia red de caminos. Los Huari realizaban trepanaciones craneanas, que consistía en reemplazar el hueso del cráneo dañado y reemplazar el hueso con láminas de oro, plata y mate de calabaza. Además realizaban deformaciones craneanas tales como cabeza alargada y cabeza achatada. Durante últimas investigaciones se encontró la gran importancia que tenía la mujer en el Imperio Huari, debido al hallazgo de un mausoleo con innumerables piezas de oro, plata. Además, los Huaris tallaron innumerables esculturas. Y esta fue la historia del Imperio Huari. Sin duda, es uno de los más importantes en el Perú y falta mucho más por descubrir. Somos Ángel y Yuriana Bautista.